Buenas noches, queridos hermanos. Un cordial saludo para todos. Me alegra mucho saludarles y saber que todos ustedes se están conectando para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Así que les envío un grato saludo en el amor fraterno de nuestro Señor Jesucristo, deseando de todo corazón que todos ustedes sean ricamente edificados a través del estudio de la bendita palabra del Señor que vamos a estudiar en esta noche. Vamos a disponer nuestro corazón todos ustedes y yo aquí desde este lugar para elevar nuestro corazón al Señor en una palabra de oración. Mientras los hermanos se van conectando, vamos disponiendo nuestra mente y nuestro corazón en oración. Lo ideal sería que todos estuvieran ya conectados y que juntos, unánimes, elevemos nuestro corazón a Dios para dar gracias y bendecir su santo y su glorioso nombre por las bendiciones y el amor y la misericordia que Él tiene para con todos nosotros. Así que bienvenidos, hermanos, y que la luz de la palabra del Señor sea hablando a sus mentes y a sus corazones en esta noche. Nos alegramos mucho de que también ustedes nos reporten su conexión, su sintonía, para saber quién está conectado y alegrarnos de saber que no estamos predicando en vano, sino que hay hermanos, hermanas interesados en el estudio de la palabra y que están con un corazón dispuesto y una mente receptiva para recibir la enseñanza de la gloriosa palabra del Señor. Así que repórtenos su sintonía y que la luz de Cristo ilumine hoy sus mentes y sus corazones. Entonces les invito a que con reverencia y con un corazón dispuesto inclinen su rostro y oremos a nuestro Dios. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, muchísimas gracias te damos en esta hora de la noche por permitirnos, en esta hora del día, apartar este tiempo para meditar en tu palabra, para entender tu voluntad y saber qué es lo que tú quieres de nosotros a través del precioso libro que tú nos has dejado. Por eso, Padre, yo te suplico en esta hora que abras los oídos espirituales y nos permitas entender y comprender tu verdad. Te ruego que llegues, Señor, con este mensaje a todos los hogares en donde estos momentos están escuchando tu palabra, para que seas tú, Señor, hablando a ellos, seas tú ministrando sus vidas, abriendo los ojos de su entendimiento, para que puedan comprender tu santa y perfecta voluntad, y sus vidas cada día sean mejor, y te glorifiquen a ti, que estás en los cielos, y a Jesucristo, a quien has enviado. Te damos gracias, Señor, por este medio de comunicación que tú nos has dejado, porque lo podemos aprovechar para un maravilloso bien, el bien de nuestras almas, comunicar la palabra de Dios, traer mensaje de esperanza, exhortación y consolación a todas las almas. Padre, ayúdame con la luz de tu Santo Espíritu y guíame, Señor, para que lo que yo enseñe sea conforme a tu verdad. Y ayuda a mis hermanos y amigos para que comprendan el mensaje glorioso de tu palabra y puedan ser ricamente edificados con el mismo. Te agradecemos, Señor, por este día que nos has regalado, por los bienes que tú nos das, mi Señor, el aire, el alimento, el techo, la salud, la vida, los hijos, la familia. Te agradecemos, Señor, porque eres un Dios bueno que a pesar de nuestros pecados no nos pagas conforme a nuestras obras, sino que nos das más de lo que merecemos. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú provees y por este tiempo especial en el cual tú nos has permitido apartarlo para meditar en tu palabra y ser edificados. Señor, también te quiero encomendar las necesidades de cada una de las familias, de los hermanos de nuestra iglesia y de los amigos que tal vez nos están escuchando. Seas tú, Señor, ayudándoles. Si hay necesidad económica por falta de trabajo, Señor, provéeles un trabajo al cabeza de hogar
y permite que pueda llevar el pan y el sustento a su mesa, y que tú siempre, Señor, seas el referente para él, que no pierda la fe y que siempre entienda que a los que aman a Dios todas las cosas les sirven para bien, y que lo que tú permites que pase en nuestra vida es para permitirnos depender más y más de ti. Así que, Padre, provéale, Señor, los recursos económicos para poder sustentar su familia y sobre todo un corazón que esté contento con lo que tú les des, Señor. Te pido, Padre Santo, que bendigas cada hogar, cada familia, cada padre, cada madre, y seas tú, Señor, poniendo en sus corazones el deseo de agradarte y de servirte y de agradecerte cada día por todas las cosas que tú les das. Seas tú dándoles sabiduría para educar, guiar y corregir a sus hijos, Señor, y ministrar el conocimiento de tu palabra también en su hogar. Gracias, Padre Santo, por las familias de la iglesia, por cada matrimonio y por este tiempo de estudio. Colocamos este tiempo en tus manos y rogamos que la luz de tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces hay 17 personas conectadas. Bienvenidas todos ustedes que están conectados. Que la luz de la palabra de Dios, como les he dicho, sea iluminando su entendimiento para poder crecer en el conocimiento del Señor. Así que vamos a dar inicio a nuestro estudio en esta noche, después de haber orado, después de haberle saludado. Y para esto entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios capítulo 16. Primera de Corintios capítulo 16. Todos allá en su casa, por favor, abran su Biblia, hagan el ejercicio como si estuviéramos en la iglesia congregados. Aparte este tiempo, mi amado hermano, con reverencia, y estudiemos la palabra de Dios. Primera de Corintios 16, versículos 5 hasta el 12. Primera de Corintios 16, 5 al 12, dice así la palabra de Dios. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pero no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, en el cual vamos a meditar esta noche, amados hermanos, dándolo poco a poco. Entonces, recordemos que nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, entramos en la última parte del estudio de esta carta, donde el apóstol Pablo, en su discurso final, después de haber instruido y haber hablado a la iglesia de los Corintios acerca de la recolección de la ofrenda, que fue el estudio que vimos hace 15 días, que donde Pablo manda recoger la ofrenda para los santos el primer día de la semana, es decir, el domingo, según hubieran prosperado. Él lo había ordenado así en todas las iglesias de Galacia, y esa era la manera en que las iglesias debían recoger la ofrenda el primer día de la semana, el día del Señor, el día que la iglesia comenzó a congregarse, porque ese día fue en el que Cristo resucitó triunfante de entre los muertos. Desde ese entonces, los cristianos comenzaron a congregarse el día domingo, el primer día de la semana, para darle gracias al Señor, recoger las ofrendas y bendecir y alabar al nombre del Señor, celebrando su triunfo. Entonces, después de esto, ahora Pablo les cuenta los planes que tiene antes de ir a Corinto en persona a visitarlos. Son planes de viajes misioneros en los cuales el apóstol Pablo
relata que quiere pasar tiempo con ellos para instruirlos y que también se les ha abierto puerta grande para predicar el Evangelio en Éfeso. Para entender un poco acerca de lo que está hablando Pablo en sus planes de viaje misionero en este punto, tenemos que recordar, escúchenlo bien, tenemos que recordar que cuando Pablo escribió esta carta, estaba en la ciudad de Éfeso. Esta ciudad quedaba en el Asia Menor, en lo que hoy es la nación de Turquía, a orillas del mar Egeo. Y Corinto quedaba en Grecia, es decir, al occidente, al otro lado del mar Egeo, cerca de la ciudad de Atenas. En consecuencia, a Pablo le tocaba atravesar el mar Egeo en barco para llegar a la ciudad de Corinto, porque él estaba en Éfeso y desde allá, desde Éfeso, les había escrito la carta. Pero al parecer Pablo haría por tierra una visita primero a las iglesias de Macedonia, pero para esto, para visitar estas iglesias de Macedonia, tenía que hacerlo por tierra y llegar primero a la región de Macedonia, donde tenía que dar una gran vuelta. En otras palabras, como no podía ir por barco, tenía que dar una vuelta grandísima en U y poder así llegar a Corinto. Por eso primero tenía que ir a Macedonia a visitar las iglesias que estaban en Macedonia. Entonces, ¿qué tenía que hacer Pablo? Tenía que subir hacia la parte norte del Asia hasta llegar a la región de Macedonia, que quedaba en la parte norte de Grecia, atravesar esta gran región de oriente a occidente y comenzar a descender hacia la parte sur de Grecia y llegar así a Corinto. Era una gran vuelta la que tenía que hacer. Esto llevaba, por supuesto, mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchos peligros. Esa era la intención que Pablo tenía. Entonces, teniendo en cuenta esto, leamos nuestro pasaje, empezando en el versículo 5. Coloquen sus ojos en el versículo 5. ¿Por qué les conté esto? Porque si no entendemos esto no podemos comprender lo que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué dice el versículo 5? Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Entonces, como el apóstol Pablo escribió esta carta, cuando estaba en Éfeso, es decir, allí donde manifiesta las intenciones de ir a Corinto a visitarlos y a pasar un tiempo con ellos, pero les dice que tiene que pasar primero por Macedonia y visitar las iglesias que están en esa región. Esto nos habla del espíritu misionero y pastoral que caracterizaba al apóstol Pablo y con el cual había sido dotado por el Señor. Por eso fue que yo titulé la enseñanza el día de hoy, el viaje misionero de Pablo, o planes de viaje misionero, mejor, planes de viaje misionero, así titulé yo la enseñanza el día de hoy. Entonces, Pablo tenía un espíritu misionero y pastoral que lo caracterizaba y con el cual había sido dotado por el Señor, y por eso tenía tanto amor por la obra de Dios en las iglesias. El apóstol Pablo no solamente pensaba en las iglesias en la iglesia de los Corintios, sino también en todas las otras iglesias que ya estaban establecidas y que también necesitaban de sus exhortaciones doctrinales y de sus cuidados pastorales para que continuaran la obra del Señor como iglesias locales. Así que Pablo está interesado en la iglesia de Éfeso, en las iglesias de Macedonia, en la iglesia de Corinto, etcétera, etcétera. Y podrá ser que entonces Pablo tenía esa intención de ir a Corinto, pero necesariamente tenía que ir primero a las iglesias de Macedonia para visitarlas. Habiendo leído este versículo 5, ahora pasemos al versículo 6. Dice, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde yo haya de ir. Vemos que Pablo también les dice en la carta a los Corintios que es posible que cuando esté con ellos, va a pasar con ellos algún tiempo,
cuando vaya a verlos y que tal vez pase el invierno con ellos. El invierno por lo general dura 3 meses, entonces Pablo tenía planes de pasar y estar con un tiempo con ellos y pasar el invierno con ellos para que después lo ayuden a encaminarse y a financiar su próximo viaje que tenía que hacer a otras regiones, a visitar otras iglesias. Entonces eso es lo que vemos en el verso 6, leámoslo nuevamente. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis donde yo haya de ir. Pasemos al verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Entonces, este verso, en primer lugar, Pablo ratifica nuevamente la intención, el deseo de pasar un buen tiempo con la iglesia de los Corintios, porque como sabemos, era necesario en la iglesia de los Corintios corregir errores doctrinales y comportamientos que no estaban bien en la iglesia de los Corintios. Y se requería no solamente de las directrices de su carta, sino de la presencia misma del apóstol Pablo para corregirlas. Porque la iglesia de los Corintios tenía muchos problemas doctrinales y muchos problemas de conducta dentro de la iglesia. Y Pablo entonces por eso tenía la intención firme de ir allá para corregir esos problemas. Por ejemplo, miren lo que dice 1 Corintios 4, 18 al 21. 1 Corintios 4, 18 al 21 dice: Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y noten lo que dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces, vemos que Pablo allí les está diciendo que algunos estaban tolerando el pecado dentro de la iglesia y que él tenía que ir a corregir esas cosas porque no era correcto lo que estaban haciendo. Por eso el verso 18 dice: mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Porque cuando él fuera, pondría las cosas en orden. Pero iré pronto a veros si el Señor quiere, y conoceré las palabras, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque algunos estaban que no querían aceptar la autoridad del apóstol. Entonces yo voy allá y voy a ver qué es lo que hablan estos, porque están envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dice Pablo. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces, ¿qué debían escoger los hermanos de la iglesia de los Corintios? ¿Que Pablo fuera a corregirlos duramente o que fuera con amor? Entonces, la intención de Pablo al ir a la iglesia de los Corintios era para corregir problemas doctrinales y problemas de conducta. Pero en segundo lugar, este versículo 7 nos habla o nos deja ver en este verso de que Pablo tiene una dependencia absoluta. Escúchenlo bien, Pablo tiene una dependencia absoluta, que él depende de la santa voluntad de Dios en todas las cosas que él hacía o se proponía hacer. Repito, en este pasaje, en segundo lugar, Pablo nos deja ver la dependencia absoluta que él tenía a la santa voluntad de Dios en todas las cosas que hacía o se proponía hacer. Porque escuchen lo que dice: porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. ¿Notan la palabra? Él dice, si el Señor lo permite. Pablo utiliza esta expresión, si el Señor lo permite, no como un formalismo de palabras, como pasa en muchas personas hoy en día, sino porque él realmente está convencido de esta gran verdad, que sin la voluntad y el permiso de Dios
nada podía hacer. Hoy en día muchas personas tienen en su boca, si Dios quiere, hacemos esto, pero en realidad son simplemente palabras, porque les salen mal las cosas que están planeando y se ponen bravos, y dicen que tienen sal, que Dios no los ayuda, pero han dicho, si Dios quiere voy a hacer esto. O sea que lo dijeron no de corazón. Cuando digamos esta palabra, si Dios lo permite o si Dios quiere, debemos hacerlo plenamente convencidos de lo que estamos diciendo, porque estamos diciendo con estas palabras que nos sometemos a la santa voluntad de Dios, sea que salgan las cosas o sea que no salgan, debemos aceptarlas sin renegar. Y Pablo aquí dice, porque no quiero veros ahora de paso. Pablo no quería estar allá en Corinto así a vuelo de pájaro, sino espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pone a Dios primero. Si es la santa voluntad que yo vaya, allí estaré. Pablo dependía absolutamente de la voluntad de Dios. Y así usted y yo debemos depender de la santa voluntad de Dios. Entonces, esto no debe ser un formalismo en nuestra vida, sino unas palabras reales y verdaderas de que realmente dependemos de Dios, de que Dios es el que tiene el control de todo y no pasará nada más allá de lo que Dios permita que pase. Veamos algunos textos bíblicos donde Pablo vuelve a mencionar esto. 1 Corintios 4:19. 1 Corintios 4:19. Dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, ¿sí ve? Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos. Ahí vemos que Pablo vuelve a decir si Dios quiere. Ahora miremos Hechos capítulo 18 verso 21. Hechos 18 verso 21. Dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Vemos aquí Pablo colocando otro viaje de sus viajes misioneros, diciendo, y volveré a vosotros, si Dios quiere. Entiéndase que estas palabras no son un formalismo, sino que Pablo estaba convencido que todo está en el poder y en la voluntad de Dios, y que no pasará nada más allá de lo que Dios tenga determinado que pase, y que aunque debemos hacer planes, debemos poner siempre todo en las manos de Dios, y si no salen los planes que nosotros hemos trazado, debemos aceptarlo con resignación y no ponernos bravos con Dios, diciendo que somos salados y que Dios no nos quiere y que Dios no nos escucha. Hemos dicho, si Dios quiere, haremos esto. Si Dios quiere, lo haremos, pero si no lo quiere, no lo haremos. Ahora miremos Romanos 1, versículos 9 y 10. Otro texto que nos enseña esta gran verdad. Romanos 1, versículos 9 y 10. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Otra vez, Pablo, en su trabajo misionero, en su trabajo de esos viajes misioneros que él hacía y el deseo de ir a visitar los hermanos en las iglesias que habían fundado, dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¿Qué hacía Pablo? Servir a Dios en el evangelio. Y ponía a Dios por testigo de que sin cesar hacía mención de ellos siempre en sus oraciones. Oraba por la iglesia de Roma. Y dice lo que oraba, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, rogando que de alguna manera al fin por la voluntad de Dios
tenga un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces Pablo siempre ponía todo en la santa voluntad de Dios. Él sabía que no era dueño de su destino, que el destino suyo estaba en las manos de Dios, y si él quería que se cumplieran los planes que él estaba planeando, pues así sería. Así también nosotros, hermanos, vuelvo e insisto, debemos poner todo en las manos de Dios y procurar siempre hacer su voluntad y aceptar sus santos designios. Nosotros, los hijos de Dios, debemos saber y estar siempre y completamente convencidos, escúchenlo bien, que el tiempo y el desarrollo de las cosas en el mundo, desde las más grandes hasta las más chicas, están por completo en las manos de Dios, que no pasará nada de lo que Dios en su soberana y santa voluntad permita que pase. En consecuencia, humildemente y con fe debemos someternos a la santa y soberana voluntad de Dios, como lo dicen las Sagradas Escrituras. Podemos observar también que los santos del Antiguo Testamento, es decir, los creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, aparte de Pablo, tenían este mismo sentir de vivir en sometimiento a los designios soberanos de la voluntad de Dios. Por ejemplo, si usted va conmigo al libro de los Proverbios, capítulo 19, versículo 21, encontramos las siguientes palabras. Proverbios 19, 21. ¿Qué dice? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Volvámoslo a leer. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Amados hermanos, el corazón humano genera muchos proyectos, muchos planes, pero al final prevalecen los designios de Dios. Solo se hará y se llevará a cabo en nuestra vida lo que Dios en su santa y perfecta voluntad permita que pase en nuestra vida. Por eso es muy importante tener en cuenta este versículo de Proverbios 19, 21 en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder comprender y entender los designios de Dios. Léalo nuevamente conmigo. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos planes hacemos a diario, pero esos planes solamente se llevarán a cabo si Dios lo permite. Nosotros estamos en las manos de Dios, tenemos que reconocerlo. Dios es el soberano, el que tiene el control de todo. Nosotros somos sus criaturas, y nosotros que conocemos la palabra de Dios entendemos que eso es verdad. Por lo tanto, debemos poner todo en las manos del Señor y no creer que somos independientes de Dios. Dios es el que gobierna todo, el que controla todo, y nosotros debemos estar siempre sometidos a los designios soberanos del Dios que controla el cielo y la tierra en todas las cosas, desde las más grandes hasta las más chicas. Ahora noten lo que dice Jeremías, capítulo 10, verso 23. Jeremías 10, 23. Dice: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Aquí el profeta Jeremías, clara y contundentemente, es supremamente claro acerca de este tema de la soberana voluntad de Dios sobre la voluntad del hombre. Dice Jeremías: conozco, oh Jehová. ¿Qué conocía Jeremías de Dios? Que el hombre no es señor de su camino, que él no es el que manda en su vida realmente, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Entonces, ¿de quién es el ordenar los pasos del hombre? De Dios. Dios es el que ordena nuestros pasos, el que nos dice por dónde debemos caminar. Y si nosotros tercamente desobedecemos los mandatos de Dios, cosecharemos las consecuencias de ir en contra de la voluntad de Dios.
pero téngalo en cuenta, siempre se hará el consejo de Dios. Siempre se hará la voluntad de Dios en nuestra vida y no nuestra voluntad. Cuando nosotros nos empeñamos en ir en contra de la voluntad de Dios, cosecharemos las graves consecuencias de ir en contra del perfecto consejo de Dios. Conozco, oh Jehová, dice Jeremías, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Dios tiene el control soberano sobre todas las cosas. Y noten lo que dice Santiago, otro santo del Nuevo Testamento diferente a Pablo. Santiago 4, 13 al 15. Un pasaje conocidísimo por todos que también es muy claro y contundente acerca de este tema. ¿Qué dice Santiago 4, 13 al 15? Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Clarísimo el texto, hermanos, que es una gran lección para todos nosotros. Muchas personas salen de aquí a los Estados Unidos esperanzados en hacer mucha plata y lograr el sueño americano. Se van confiados en sus planes. Pero les pregunto una cosa, ¿será que eso es realizable en sus propias fuerzas? Si Dios no les permite llegar allá y conseguir un trabajo y lograr que pueda su salud funcionar y su cuerpo no enfermarse, pues entonces lo van de pronto a lograr. Pero todo está en la potestad de Dios, porque muchas personas se han ido y han muerto. Otras personas se han enfermado, otras han sufrido un accidente, otras las han deportado. Y no siempre las cosas salen como nosotros las planeamos. Y si salen como las planeamos, entonces ellos ni siquiera le dan gracias a Dios. Y dicen, bueno, si logré esto y conseguí este dinero, fue porque Dios me dio la vida, me dio la salud y me concedió el trabajo. Pero lamentablemente no se escucha eso en las personas, sino que dicen, me fui, conseguí plata y hice esto y aquello, pero no se escucha en sus labios darle gloria, honra y alabanza a Dios, que fue el que les dio la vida, que les dio la salud y les permitió conseguir un trabajo y lograr que enviaran dinero para su familia. No es que esté mal tratar de salir adelante y conseguir dinero. Lo que está mal es actuar sin tener en cuenta la voluntad del Señor. Como si viviésemos independientes de Dios. Nosotros no somos independientes de Dios. Tenemos que colocar todo en las manos de Dios. Por eso dice, vamos ahora los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad, iremos a tal país, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Eso es lo que hacen muchos. Y se van con ese ánimo y muchos mueren por allá en el intento, en accidentes, etcétera. Y no se logra el cometido que tenían. Luego dice en el verso 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Es que nosotros no sabemos lo que pasará mañana. Nosotros no conocemos el futuro lo conoce Dios. Porque ¿qué es vuestra vida? Luego dice Pablo. Luego habla de lo débil y transitoria que es nuestra vida. ¿Qué es vuestra vida? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si usted ha subido a un cerrito aquí, a Cristo Rey o en la parte alta de la ciudad de Villavicencio, cuando está por la mañana, usted mira hacia abajo y ve neblina sobre la llanura. Pero tan pronto sale el sol, esa neblina se desaparece. Pablo menciona esto, dice, así es la neblina. Aparece por la mañana y cuando sale el sol se desvanece, así nuestra vida, como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nosotros somos temporales, pasajeros sobre esta tierra. Así que no debemos nosotros creer que tenemos el control de la vida. Nuestra vida es pasajera, es frágil, pronto pasa. Por eso Pablo dice, como no sabemos lo que será mañana y que nuestra vida es como neblina, es pasajera, es débil, es muy fugaz, entonces debemos decir,
si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Si el Señor quiere, viviremos, porque ¿quién es el dueño de la vida? Dios. Y dice, y como Él es el dueño de la vida, también es el dueño de las circunstancias. Si Él quiere, haremos esto o aquello. Traficaremos, venderemos, compraremos y ganaremos. Pero si Él quiere. Entonces, ¿para quién es la honra? ¿Para quién es el honor? Solo para nuestro Dios, mis amados hermanos. Es por eso que este ejemplo del apóstol Pablo es muy significativo. Él en sus viajes misioneros, en su trabajo para el Señor, siempre decía, si el Señor quiere, iré a vosotros, si el Señor lo permite. Pero no eran palabras simplemente para llevar a cabo un cumplido, sino eran palabras que salían del corazón, porque él sabía que realmente Dios tenía el control de todo y que sin su voluntad nada se podría hacer. Pasemos ahora, después de este comentario, a los versículos 8 y 9 de nuestro pasaje. ¿Qué dice? 1 Corintios 16, 8 y 9. Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Amén. Pablo les dice que a pesar del deseo que tiene de ir a ver a los corintios, sin embargo, se quedará en Éfeso, allá donde estaba y donde escribió la carta, hasta Pentecostés. Y les cuenta la razón poderosa por la cual lo hará, por la cual se quedará allí en Éfeso hasta Pentecostés. Y es que se le ha abierto puerta grande y eficaz para predicar y enseñar el Evangelio públicamente y por las casas, a pesar de que tenía muchos enemigos en su contra en esta ciudad. Pablo estaba en Éfeso y estando allí comenzó a ver que el Espíritu Santo traía mucha gente a donde él y comenzó a enseñar públicamente y por las casas. La gente tenía deseo de escuchar y Pablo comenzó a predicar el Evangelio por largo tiempo, por más de 2 años en esta ciudad. Y muchos escucharon el Evangelio y creyeron y fueron salvos. Por eso dice que se le ha abierto puerta grande, es decir, la oportunidad de predicar el Evangelio a mucha gente, y dice puerta grande y eficaz, es decir, que cuando él predicaba muchos creían, no simplemente oían, sino que creían y se convertían de verdad al Señor Jesucristo. Entonces, por esta razón, él les dice que se queda en Éfeso hasta Pentecostés, porque hay una oportunidad de predicar el Evangelio porque muchos están escuchando. Miremos el ejemplo. Esto está registrado en Hechos capítulo 19, versículos 8 al 20, de lo que hizo Pablo allá en esta ciudad. Hechos 19, 8 al 20. Él está en Éfeso. Y vean lo que pasó allí. Hechos 19, 8 al 20. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero, y no creyendo, camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. ¿Escucharon? Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos delante de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Exeba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?
Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Amén. Vemos entonces aquí una historia de lo que sucedió en ese entonces cuando Pablo se quedó en Éfeso, cuando el Señor le abrió puerta amplia y eficaz. Dice que entró en la sinagoga y por espacio de 3 meses discutía y persuadía a todos los que asistían a la sinagoga acerca del reino de Dios. Dice el verso 9, que endurecidos algunos no creyendo, maldecían el camino delante de la multitud. Y Pablo se apartó de allí y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Es decir, se formó como un instituto bíblico allá y de una casa de un hombre llamado Tirano, y allí enseñaba la palabra de Dios. Y dice el verso 10 que así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces ese fue el trabajo minucioso y entregado que hizo Pablo, que predicó y predicó la palabra del Señor, y que todos, dice ahí, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, confirmando al siervo de Dios, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Algunos exorcistas que creían que Pablo estaba haciendo negocio, trataron de invocar y echar demonios en el nombre de Jesús, y a un hombre que tenía un espíritu malo, cuando intentaron sacarle el espíritu, ese demonio se rebeló y dijo: a Pablo y a Jesús conozco, pero a ustedes no. Y el hombre saltó sobre ellos y les dio una pela, que de tal manera que les quitó la ropa y salieron huyendo, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no lo autoriza. Entonces, dice también que muchos de ellos venían confesando sus pecados y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, es decir, la brujería, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Mucha plata en la que ellos invirtieron en magia, pero luego la trajeron a los pies de los apóstoles. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así entonces tenemos idea de por qué Pablo se quedó en Éfeso y no fue pronto a Corintio, porque allí se le abrió puerta y eficaz para predicar el Evangelio. Pablo, también en el texto que hemos leído, allá en 1 Corintios, habla de Pentecostés. Para los judíos, Pentecostés era la fiesta de la cosecha, que se celebraba 7 semanas después de la Pascua. Y esto ocurría en la segunda parte de mayo o la primera parte del mes de junio. Eso lo encuentra usted en Levítico 23, 9 al 16, hoy no lo vamos a leer por falta de tiempo. Pero para los cristianos, Pentecostés era la conmemoración del derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén. Pente significa 50 y Costés pues es la venida del Espíritu Santo sobre la tierra, sobre los apóstoles. Entonces para los cristianos Pentecostés era la conmemoración del derramamiento del Espíritu Santo, que se encuentra registrado en Hechos capítulo 2 versículos 1 al 4. Y exactamente un año después, Pablo viajó a Jerusalén y llegó para Pentecostés y estar allí después de que estuvo en Éfeso. Ahora, mis amados hermanos, quiero que vayan conmigo al versículo 10 y 12 de este pasaje que estamos viendo.
1 Corintios 10:12 dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Bueno, ¿qué aprendemos de estos dos versículos que hemos leído? Timoteo era un discípulo de Pablo, y Pablo le había encomendado que debía llegar primero a Corintio antes de que él fuera. Y estaba en la obligación la iglesia de los Corintios de recibir a Timoteo con amor, hacerlo sentir bien entre ellos porque él hace la obra de Dios. Noten lo que dice el versículo 10. Y si llega Timoteo, el cual era el discípulo de Pablo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Entonces les está diciendo que tenían que recibir a Timoteo como si recibieran al apóstol Pablo. Los corintios debían entender que, en contraste con Timoteo, al llegar allí debían recibirlo como si él fuera el mismo que llegara. Si él no podía ir, debían recibir a Timoteo como si fuera él mismo. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Timoteo era el siervo de Pablo y hacía la obra de Dios como Pablo la hacía. Además, Pablo ya les había comunicado anteriormente que él enviaría a Timoteo y en consecuencia no debían rechazarlo, porque rechazar a Timoteo era como rechazar a Pablo, y rechazar el mensaje de Timoteo y el mensaje de Pablo era como rechazar al Señor. Entonces miremos lo que le había dicho Pablo a la iglesia de los Corintios en 1 Corintios 4:17. Ya les había advertido que Timoteo iría a ellos primero. ¿Qué dice 1 Corintios 4:17? Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Noten nuevamente el texto, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, que era Timoteo para Pablo, su hijo amado, su discípulo amado, y fiel en el Señor. Timoteo era fiel en el Señor, un discípulo fiel en el Señor. Dice que Timoteo les iba a recordar su proceder en Cristo, la manera en que debían comportarse como iglesia, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. En otras palabras, Timoteo llegaría primero a Corintio y les instruiría para que se aprendieran a comportar como es digno del Evangelio. Y Pablo entonces, por eso les dice allí en el verso 10, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie tenga en poco a Timoteo, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Timoteo no iba solo, él iba acompañado y tenían que recibirlo con los hermanos, y también cuando él saliera de allí tenían que encaminarlo y darle para sus gastos para que regresara a donde estaba Pablo. Miren lo que dice 1 Timoteo 4:12, para que nosotros entendamos esta verdad. 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo era un hombre joven cuando fue a Corinto. Entonces Pablo temía que de pronto por su juventud la gente lo menospreciara y no le pusiera atención por ser tan joven. Ahora Pablo le dice a Timoteo que ninguno debe tener en poco la juventud de Pablo, sino que debía ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El hecho de que una persona sea joven no podemos menospreciarla tampoco. Puede ser que los jóvenes se equivoquen en muchas áreas, pero si son de Dios, ellos deben también ser recibidos como siervos de Dios y son exhortados por la palabra a que como jóvenes se aprendan a conducir en espíritu, fe, amor y pureza.
Y por eso Pablo le encomienda a la iglesia de los Corintios que no desprecien a Timoteo cuando vaya a instruirlos por el hecho de ser joven. Ahora noten lo que dice Lucas 10:16. Lucas 10:16. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Así que si la iglesia de los Corintios rechazaba a Timoteo, era como si rechazara a Pablo. Y rechazar a Pablo era rechazar al Señor. Esto nos indica que cuando la iglesia es orgullosa y no recibe las exhortaciones de un siervo humilde, está rechazando realmente la palabra de Cristo, está rechazando a Cristo mismo. Y aquí estas son palabras de Cristo. El que a vosotros oye, a mí me oye, dice. Y el que a vosotros me desecha, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea que no debemos ser orgullosos, y por más humilde que sea el siervo de Dios que esté enseñando, debemos disponer nuestro corazón para recibir su enseñanza, porque alguna cosa Dios tiene para enseñarnos a través de esa persona. Y Dios entonces nos está enseñando humildad para no ser orgullosos y decir solamente si predica fulanito de tal, si enseña fulanito de tal, yo recibo la enseñanza. Eso no debe ser así porque eso es orgullo espiritual. La iglesia entonces en Corinto debería entender, y también nosotros hoy en día debemos entender, que no debemos seguir hombres, sino al Señor. Pero también la iglesia debe entender que deben amarse unos a otros y mostrar aprecio y respeto por todos aquellos que trabajan en la obra del Señor. La iglesia debe amar y sentir aprecio y respeto por los hermanos que sirven al Señor, porque esa es la voluntad de Dios. Miren lo que dice 1 Timoteo 5:17 acerca de este tema. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué deben recibir los que trabajan en predicar y enseñar? Doble honor, es decir, ser respetados por la congregación, no ser menospreciados ni irrespetados. Por eso dice, los ancianos que gobiernan bien la iglesia sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora noten lo que dice Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué debe hacer la iglesia? Acordarse de los pastores que les hablaron la palabra de Dios y considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Los pastores estamos llamados a dar buen ejemplo para que la iglesia imite también nuestra fe, el temor, el servicio a Dios. Adelántese a Hebreos 13, verso 17. Hebreos 13, 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué nos dice este texto? Que debemos obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos. Si un pastor enseña claramente la palabra de Dios y tiene buen testimonio, la iglesia debe someterse a la autoridad del pastor en el área espiritual. Y deben hacerlo no quejándose, sino deben hacerlo con alegría. Y lo mismo, el pastor debe estar gozoso de cuando una persona o cuando la iglesia se somete a su autoridad, porque esto es provechoso para el bien espiritual de la iglesia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. ¿Qué hace un pastor cuando predica la palabra de Dios y exhorta a los hermanos a vivir conforme a la palabra de Dios? Está velando por sus almas, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos anden rectamente y procedan al arrepentimiento y vivan conforme a la voluntad de Dios. Y para eso Dios deja a los pastores, para el bien de nuestras almas.
Por eso debemos respetar y honrar a los que trabajan y nos presiden en el Señor. Por eso la iglesia de los Corintios debía recibir a Timoteo con respeto y recibir sus enseñanzas y sus exhortaciones. Es lo que Pablo les está recomendando en la carta. Y por último, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 12 al 13. 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Otra vez el texto sagrado nos muestra que Pablo recomienda y ruega que reconozca la iglesia a los que trabajan entre nosotros y los presiden el Señor y los amonestan, es decir, a los pastores y a los ancianos de la iglesia, que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y eso era lo que debía hacer la iglesia de los Corintios con Timoteo y con los hermanos que habían ido adelante de Pablo a instruirlos y a corregirles en muchas cosas. Entonces, ¿qué aprendemos, hermanos, esta noche a partir de esta difícil experiencia de Pablo en sus viajes misioneros? Por un lado, que el creyente debe utilizar el sentido común, orar, analizar la situación y buscar la mejor manera de poder determinar cuál es la voluntad de Dios. Esto implica muchas veces que debemos buscar el consejo de los amigos, creyentes más maduros o de las personas espirituales como el pastor o los ancianos de la iglesia. Dejar de ser orgullosos y pedir un consejo, porque muchas veces por no pedir un consejo uno toma decisiones equivocadas y después tiene que lamentarse de las decisiones que tome. Por eso la Escritura nos dice que nos fiemos de Jehová de todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Hay, en segundo lugar, dos extremos que debemos evitar en este importante asunto de buscar la voluntad de Dios. En primer lugar, uno se refiere a tener tanto temor que yo no haga nada por temor a equivocarme. Entonces me quedo absolutamente estático y dice, no, yo no hago nada porque si lo hago de pronto me equivoco y tal vez el Señor me condene por eso. Ese extremo debemos evitarlo. Y el otro es adelantarnos a tomar decisiones impulsivas sin ocupar tiempo para esperar en Dios orando. O sea que las dos cosas son pecaminosas. Tener temor de cometer un error que entonces no hago absolutamente nada, no tomo ninguna decisión porque de pronto me equivoco y entonces me quedo quieto y estático. Y la otra es adelantarme a tomar decisiones impulsivas sin ocuparme en tiempo de oración y esperar en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es que una vez hayamos orado y meditado en la palabra de Dios, es decir, habiendo hecho todo lo posible para determinar cuál es la voluntad del Señor, entonces ahí sí debemos decidir y actuar y dejar el resto en las manos del Señor. Y si en algún sentido estamos fuera de la voluntad de Dios, Él obrará de tal manera que finalmente tendremos su dirección. Lo importante es que sinceramente queramos hacer la voluntad de Dios, porque después de todo, eso es lo que importa. Así que no nos apresuremos a tomar decisiones impulsivas y apresuradas, porque muy seguramente si tú no has consultado a Dios, si no has orado, si no has pedido consejo de una persona más sabia, más madura, te vas a equivocar. Así que ese es el mensaje de esta noche, mis amados hermanos, y espero que Dios haya hablado a su corazón y que este tiempo ustedes lo aparten, porque estoy seguro que algo habló el Señor a sus vidas. Yo sé que no soy tan experto en hablar, pero yo sé que algo habló el Señor a sus vidas y tocó sus conciencias, porque la palabra de Dios siempre habla. Oremos. Padre bendito, doy gracias a ti por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te suplico seas tú, Señor, ayudándonos a tener siempre en cuenta tu santa y perfecta voluntad, a reconocer como Pablo que todo está en el plan soberano de Dios, en la soberana voluntad de Dios, y que si Él quiere, haremos esto o haremos aquello.
Padre bendito, no permitas que seamos impulsivos en tomar decisiones apresuradas, sin consultar a ti, sin orar y sin pedir un consejo a personas más maduras espirituales. Dios, yo te ruego que perdones nuestros impulsos pecaminosos, porque por ellos muchas veces nos hemos equivocado y cosechamos desgracias en nuestra vida. Te alabo, Padre bendito, y te doy gracias por el apóstol Pablo, que lo vemos como era un hombre diligente buscando tu voluntad y encomendando todo en tus manos, y siempre viendo por el avance y la extensión del reino tuyo sobre la tierra. Aunque tuviera enemigos, él no se amedrentaba, sino que seguía adelante y predicaba el evangelio, y muchos creyeron y fueron salvos. Y hoy tenemos estos escritos que nos son inspiración, guía y dirección para nuestra vida como cristianos en esta tierra. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos esta noche. Te ruego que los ayudes y los fortalezcas, que perdones sus pecados y que guíes sus pies y sus pensamientos para tomar decisiones acertadas que te honren y te glorifiquen. Padre, te suplico por cada familia de nuestra iglesia, que los ayudes y que los ministres, Padre Santo, para que no se equivoquen tanto en tomar decisiones, sino que siempre miren, Padre Santo, tu santa voluntad, tu palabra, y utilicen el recurso de la oración y el recurso del consejo para poder obrar recta y justamente en todo lo que tengan que obrar. Dejo este tiempo en tus manos, esta noche en tus manos, para que seas tú, Señor, dándonos el descanso y guardando nuestros corazones en paz y en armonía, porque solo tú lo puedes hacer, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, muchas gracias por estar conectados. Hubieron 28 personas, más las que estaban allí en compañía, viendo la enseñanza. Que Dios los bendiga y los llene de su gracia. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo.